Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de Entre Hermanas, aunque hoy solo vamos a ser una hermana, que soy yo. Mi hermana está con el trabajo liada y lo que vamos a hacer es, básicamente, voy a hablar yo, hoy vamos a tocar las emociones. Vamos a tocar las emociones, vamos a entender cómo funciona nuestro nivel emocional y voy a poner ejemplos para que podamos ver cómo funciona en la práctica y que nos ayude, que os ayude en este caso a daros cuenta de seguro que esos tips emocionales, esos patrones que igual están tan arraigados que sentimos que os sentís también que forman parte de vuestra personalidad como algo natural, pero que en realidad tiene que ver con un patrón negativo, es decir, con un patrón que toca esa herida del alma, ese talón de Aquiles que todos tenemos, esa debilidad que siempre tiene que ver con algún tipo de temática que luego se va conectando pues a cualquier cosa que vivamos en la vida y para poder ver y discernir cómo conectar o encontrar esos pequeños patrones que a veces se esconden y son tan sutiles o simplemente el ego los enmascara de tal manera que realmente cuesta mucho verlo. Pero cuando hacemos ese trabajo de crecimiento personal, de ser consciente, de querer gestionar nuestro ser humano, pues podemos ir bajando cada vez a un nivel más profundo y llegar al final hasta esa raíz para igual puede ser, perdón, puede ser curarla o, o al menos, bueno, sanarla, de transformarla en otra cosa, porque a veces no se sana del todo, ¿no? Porque estamos en ese proceso de evolución de muchas vidas y bueno, vamos sanando a trocitos. Entonces, bueno, hablaremos de esto básicamente y luego en la semana que viene pues daremos voz a mi hermana para ver cómo lo vive ella, qué opina ella, cómo darnos también esos tips, mmm, u otros tips o añadir cosas o bueno, o igual incluso corroborar y a veces pues constatar cosas que a lo mejor yo no haya podido ver o decir, ¿no? Otra manera, otra forma, cosas distintas, incluso podría ser contrapuestas, ¿por qué no? O sea, aquí nadie tiene esa verdad absoluta, sino que son puntos de opinión. Pues lo dicho, hoy vamos a hablar de las emociones desde, desde ejemplos, desde mí. Como digo, hoy mi hermana no va a estar en el live, pero le vamos a dejar este live para que en el siguiente pues pueda ella dar su parte, su versión. Vamos a hablar de cómo funciona el ser humano, pero sobre todo nos vamos a concentrar en la parte emocional. La parte emocional funciona como una cebolla y, y viendo cómo funcionan esas capas podremos ver cómo a veces nos quedamos en unas capas superiores que ya hemos quitado, que ya hemos aprendido o ya hemos sanado y creemos que ya yo ya esto ya lo tengo superado. Y en realidad para nada, porque hay muchas versiones de eso a un nivel profundo que podemos ir rascando. Siempre se puede rascar. ¿Cómo funciona el ser humano? El ser humano funciona a un nivel mental, funciona a un nivel emocional y funciona a un nivel físico.
evidentemente también somos una energía. Pero en este caso vamos a centrarnos como en las partes más terrenales de lo que es el ser humano. La parte mental funciona a través de la razón, de la lógica, del discurso. Nosotros, como seres humanos, hablamos con nosotros mismos. Es decir, nos explicamos cosas, creamos un discurso, incluso reflexionamos y nos preguntamos y también nos contestamos, y a veces esa voz interna va dando 800 versiones igual distintas, ¿no? De probabilidades de un tema para ver en todas esas posibilidades cuál puede ser la correcta. Es decir, el plano mental siempre está hiperactivo, siempre está dándole vueltas a las cosas, incluso en los momentos en que estamos en calma, ¿no? Y que parece que se apague, estamos como pensando muchas veces lo que estamos haciendo. En cada persona funciona de manera distinta, pero bueno, el pensamiento es una cosa muy activa, muy volátil, que puede estar hoy aquí y mañana en Roma. Es decir, que hoy puedes tener un pensamiento, pero mañana cambiar de opinión o dar otro tipo de versión. Es móvil, no es como el aire, ¿no? Es móvil y no se acoge a nada, no crea una estructura base. No estamos hablando de valores, pero sino que siempre está preguntándose y reflexionando sobre todo lo que nos acontece y esa voluntad, ese proyecto, ese punto de mira, es decir, siempre está activo. Entonces, claro, es algo que realmente a través de la lógica se nos hace más fácil cualquier versión que nos podamos dar sobre todo del plano emocional, porque claro, al final todo es un pack, ¿no? Entonces, a través de las reflexiones y de la mente, de verdad que encontramos muchas, y voy a poner excusas, porque son excusas plausibles, pero al final excusas, ¿no? Para no hacer o para hacer según qué cosas, y que esos patrones que están tan arraigados en nosotros sigan existiendo. Incluso cuando estamos abiertos al trabajo y trabajamos en nosotros mismos y en esas emociones y en esos patrones, también trabajamos hasta un punto, y hay puntos en los que nos cuesta tanto entrar que la razón no nos lo permite, porque piensa que ya lo ha, como que lo sabotea, ¿no? Ya lo ha hecho todo. Entonces nos da esos tips contrarios, opuestos a donde sentimos o intuimos que deberíamos ir. Entonces, bueno, la razón funciona de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas cosas que hacemos de autoayuda, claro, el primer plano que recibimos siempre es a través de ese pensamiento, de esa reflexión. Podemos leer libros, escuchar, es decir, todo lo que es escuchar, leer, todo eso tiene que ver con el plano mental, es decir, absorbemos conocimiento, esos tips, esos inputs, para reflexionar, conectar con ellos a nivel lógico, de, ay, esto me parece interesante, pues yo estoy de acuerdo con esto, pues esto yo creo que lo puedo hacer así, o cuánta razón, lo voy a poner en práctica. Es decir, a través de la mente, el autoconocimiento es una herramienta que si fuera tal cual, todos estaríamos en esta tierra viviendo en nuestro propio paraíso independiente e individual. Es decir, estaríamos en un estado de total sabiduría, porque, bueno, lo que nos parecía lógico lo aplicaríamos y ¡pim! Punto, ya está. Pero claro, no funcionamos en todos los planos de la misma manera. El plano emocional no tiene nada que ver con la razón. O sea, tú a las emociones no les puedes dar un razonamiento y ya está. Porque la emoción no atiende a razones. Porque no son cosas tan fáciles. Que uno sepa algo y lo tenga claro no significa que a la práctica, que ahí sí que entran la vivencia y por lo tanto las emociones, llegue a esa totalidad o a ese discurso puesto en la realidad. No funcionamos así, y realmente venimos a hacer un trabajo hiperemocional, es decir, todos son emociones, todos son vínculos, todo lo que nos sucede en la vida tiene que ver y está conectado con la emoción. La conciencia es
la unificación del pensamiento y esa emoción que se han dado la mano porque ya han hecho esa experiencia, han pasado por ese proceso. Por lo tanto, las emociones son como una cebolla. Las emociones tienen una raíz, la raíz que es el núcleo de la cebolla. Entonces las emociones siempre tienen esos inputs, esas huellas de experiencias en nuestra realidad. Es decir, bueno, aquí también lo conectaríamos con vidas pasadas, pero como aquí estamos hablando sí que de tema espiritual, pero no tan profundo en este live, pero bueno, evidentemente venimos de acontecimientos de otra vida que aquí venimos a repetir y tener la oportunidad de hacerlo mejor, ¿no? Pero vamos a imaginarnos, ¿no?, que tenemos ese núcleo de cebolla. Yo voy a poneros el ejemplo en mi caso, un ejemplo personal para que veáis cómo funciona, porque evidentemente yo he hecho todo estoy en ese proceso, pero tengo la capacidad, aparte de la conexión, de ver cómo yo he funcionado y dónde me he encallado por culpa de esa razón. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, tengo, vamos a poner como el trauma o la herida, y lo que he venido aquí a sanar sería como el título, el darme el valor que merezco. Es decir, mi valor, o sea, ser consciente de lo que valgo a través de mis capacidades, a través de quién soy, pues entender que yo tengo un valor y que en la práctica, en la exposición en la vida de ese valor, de esas capacidades y de esas herramientas, pues como todo en el mundo tiene que tener ese equilibrio de lo que yo doy, pues a la vez recibo. Yo he venido a sanar eso. Claro, eso es algo, es como una energía, es una actitud ante la vida de algo que no se me da bien. Es decir, de un talón de Aquiles. Todos tenemos ese talón de Aquiles, pues el mío es el realmente ser capaz, no de darme mi valor a mí misma, porque yo sé lo que valgo, yo tengo claro, sino de poder representarlo en la realidad, que ahí es donde nos cuesta la vida, literalmente, esa práctica y esa sanación. Entonces, vamos a ir sacando como esas capas, porque uno puede tener dos cosas, o sea, esa herida, ¿no? O esa, en este caso, esa discapacidad, ese talón de Aquiles o esa debilidad en sentir que yo siendo quien soy y teniendo lo que tengo como herramientas, puedo llegar a ser, ¿no?, a ser alguien en la realidad de la vida en el que tenga una vida equilibrada, en el que pueda valerme por mis capacidades y entender que tengo que recibir aquello de la misma manera que yo que doy. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí uno pensaría, yo voy a imaginarme que me voy a una consulta, ¿no?, a una consulta conmigo misma, y me siento, entonces que me digan, mira, a ti te cuesta un montón darte tu propio valor, no estás equilibrada, tú das más de lo que recibes y te falta esa valoración, el sentirte que realmente vales mucho, ¿no? Claro, yo podría contestar, mi razón empezaría a analizar lo que me están diciendo. Y entonces yo diría, uy, pues no sé, porque yo realmente confío mucho en mí. Es decir, yo sé lo que valgo y sé quién soy y realmente lo tengo claro. Entonces, en mi discurso sería algo así como, porque yo, por ejemplo, a mí nunca me ha importado lo que piensen los demás de mí. Eso es mentira, ¿no? Es totalmente cierto. O sea, yo de siempre, desde que tengo uso de razón, me ha importado 3 pimientos si a alguien le gustaba, si no le gustaba. Yo siempre he sido yo misma. En un contexto más global entiendo que no le puedo caer bien a todo el mundo, entiendo que yo soy como soy y me quiero a mí misma y me permito ser. Claro, eso es una cosa, pero no me están diciendo eso. Me están diciendo que yo tengo un desequilibrio de que yo siento que no me merezco recibir lo que valgo. Entonces, claro, ahí
Entonces podríamos analizar, bueno, pero entonces vamos a la área laboral. Yo empezaría a pensar, bueno, a tirar para atrás. Yo soy una persona resolutiva, soy una persona asertiva, tengo mucha confianza en todos los trabajos en los que he trabajado, siempre lo he hecho con pasión, y yo sé que soy, vamos, que veo tres cosas más allá de lo que a lo mejor una persona o más rápida, o sea, yo siempre he dado el 100, siempre he sentido que se me daban bien las cosas, o sea, que pillo las cosas muy rápido y que hacía un trabajo excelente porque yo me pedía mucho siempre a mí misma. Es decir, que, claro, entonces allí lo de la confianza me flaquearía. Pensaría, pues ¿cómo puede ser? No puede ser que no tenga confianza en mí misma y que no sepa lo que valgo porque yo sé que trabajo súper bien, que tengo, o sea, que vamos, que soy como un poco, incluso en algunas cosas como superwoman, ¿no? Pero vamos a otra capa de cebolla. Claro, sí, es verdad, pero todo eso tiene que ver de alguna manera con mi posición de yo en mí misma, ¿no? Y en mi contexto. No tiene que ver con el otro, con el trabajo, con las personas, con lo otro, lo que yo tengo que recibir de lo otro, sino mi posición y cómo lo vivo yo. Claro, en toda la vida hay dos núcleos, o sea, es un círculo con dos núcleos. Uno puede hacer un trabajo de autoconocimiento y de desarrollo personal con uno mismo y llegar a un grado realmente de conocerse, de quererse, de sentir, bueno, de ser asertivo, de ser honesto. Y eso no es que sea fácil, no lo es, pero es más fácil que luego llevar eso a la práctica. Porque en la práctica tocamos la herida, tocamos el talón de Aquiles y tocamos un discurso que nos hace quedarnos en esa comodidad porque otra cosa es dolorosa, es decir, da miedo, es repetir esas emociones que están muy profundas y que marca el patrón, repetir en este caso el rechazo. Por ejemplo, yo, como digo, mi talón de Aquiles sería pues la ley del equilibrio de si realmente yo soy una persona que tengo muchos recursos, pues lo lógico sería que también pidiera lo mismo, recibir los mismos recursos, ¿no? De la manera que fuera, depende del contexto, sea en una relación, sea en un trabajo, recibir lo mismo que yo doy y no aceptar menos, ¿no? de lo que sería mi valía. Claro, ahí es donde sale la herida o el talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que yo ante la vida eh, pues lo doy todo, no tengo miedo y tal, pero vamos a profundizar en esa capa. Yo recuerdo que eh, pues cuando quise empezar, cuando era jovencita, quería empezar a trabajar, de alguna manera yo recuerdo la sensación, la emoción era de, de no tengo experiencia. Claro, yo me veía que tenía muchas ganas, pero que, pues lo típico, ¿no? Cuando tienes 18 años, pues no tienes experiencia, que no sabía, había estudiado, pues había picado mucho aquí y allá, pero no tenía muy claro qué quería hacer con mi vida. Entonces sentía que quería tener un trabajo que me diera dinero para salir de fiesta, ¿no? Es decir, para comprarme mis cosas, para ser independiente un poquito, pero, pero sentía que no tenía nada que ofrecer porque no tenía como un título, estaba todavía estudiando, pero luego veía amigas como que se buscaban la vida muy rápido y que encontraban en una misma situación de no tener tanto, encontraban cosas muy rápidas. Entonces yo recuerdo que siempre era como ir, como esa energía de súplica, ¿no? De, ay, a ver si te enteras de algo, a ver si puedes hablar con tu jefe, ¿no? Esa energía de no valgo nada, a ver quién se apiada de mí y de mi situación y me ofrece un trabajo. Claro, con esa energía
¿Qué pasa? Que encontraba trabajos que realmente eh, tenían ese desequilibrio entre el dar y el recibir. Mi primer trabajo, recuerdo que fue en un horno, en una panadería. Trabajaba 4 horitas, bueno, era muy jovencita y bueno, de mientras estudiaba por las tardes y genial, ¿no? Pero para que podáis ver la comparación. Y justo me metí allí porque una amiga estaba trabajando, una amiga que había ido a mi colegio, o sea, que de la misma edad y tal, estaba trabajando allí desde hacía un tiempo. Ella había entrado con su contrato de trabajo de 4 horas, o sea, todo como muy formal. Pues yo entré en otra, tenían varias panaderías, en otra panadería, y a mí no me hicieron contrato. Ya para empezar, como que me pagaban en negro. Como me tenían ahí, eh, pues estaba como en medio de la montaña y eran, además de tienda, era como el horno donde hacían las cosas por la noche. Entonces como que estaba muy apartada, entonces me tenían ahí como, bueno, claro, ¿qué pasa? Que para mí estaba tan agradecida de que esa persona se hubiera apiadado de alguna manera y me hubiera ofrecido un lugar como, venga, te doy esto, pero no te puedo hacer contrato. Claro, para mí era como, me da igual, o sea, lo que sea, ¿no? Y era feliz. Es decir, realmente yo lo valoraba y entonces, pues bueno, pues estaba allí, iba súper contenta a trabajar. Claro, ¿qué pasa? Que cuando uno lo piensa con lógica, la lógica es, bueno, tenías un trabajo, tampoco era el trabajo de tu vida, ¿no? Pues si te pagaban, estabas bien, te permitía esto y lo otro, pues ya está bien. Claro, ese sería un discurso que podríamos hacernos y que podría tener validez absoluta. Pero la realidad es que yo estaba ahí, en esas condiciones, porque no me había valorado suficiente. Y cuando no nos valoramos, no pedimos lo que es justo. Es decir, no pedimos que si yo estoy trabajando, que me den de alta, pues para estar cotizando, por ejemplo. Claro, eso uno puede decir, bueno, es como ser inexperta y tal. No, no, es que esto hasta hoy en día es algo que todavía estoy trabajando porque es mi herida, mi talón de Aquiles. El entender, no solo conmigo, que eso es fácil, saber lo que uno vale, sino realmente pedir que lo que yo recibo de fuera se ajuste a esa valía y no admitir menos. Eso se fue alargando, bueno, pues luego, claro, luego sí que cuando fue más mayor, pues entré a trabajar en una multinacional. O sea, estaba trabajando en una empresa con cara y ojos. ¿Qué pasa? Que yo, cuando empecé a trabajar así, de forma seria, eh, fue como deseé, o sea, por otro trabajo, conocía a personas de una empresa muy grande y yo las veía trabajar y yo quería ser una de ellas porque pensaba, me encanta este trabajo, y cobran súper bien y eran toda gente joven, me encantaba. Y entonces, bueno, pues pensaba, y además quiero hacer eso, ¿no? Me veía y me cogieron. Claro, yo entré súper contenta. Pero ¿qué pasa? Que me cogieron para un departamento, es decir, yo que tenía un poco de experiencia ya, pensaba que me iban a entrar dentro, es decir, a estar en algún departamento. Y me pusieron el teléfono de recepcionista. Claro, yo pensé, bueno, es igual, pongo un pie, luego lo voy a dar todo y seguro que me ascienden, ¿no? Entonces lo hice así porque realmente, volvemos a lo mismo, sí que soy una persona con muchos recursos y que te pongo mucha pasión en lo que hago. Entonces, claro, estaba en el teléfono con 800 líneas, era un trabajo muy estresante y se me daba genial. Se me daba tan bien que el director no quería moverme de allí, porque siempre había tenido problemas en esa centralita porque era muy estresante y claro, y como se me daba bien tratar con los clientes que a lo mejor tenían que esperar 10 minutos, etcétera, pues claro, como que me dejaba ahí y a ver si colaba, ¿no? Claro, cuando uno sabe lo que vale y simplemente pide lo que se merece realmente, no acepta
menos. Es decir, la seguridad, cuando uno sabe esas cosas, hay una seguridad natural en no pasar por ciertos aros. Claro, allí yo a los 6 meses podía haber ido y haberle dicho a ese hombre, oiga, ya está viendo lo que valgo, pero yo valgo más que ese puesto, yo ya me lo sé, pero yo ahora que las condiciones eran que me iba a entrar dentro. Claro, cuando se quedaba algún puesto vacío, yo súper emocionada porque ahora seguro que yo no ni pedía nada, porque ahora seguro que me lo va a dar. Y no me lo daba, cogía a alguien de fuera y me metía una excusa. ¿Por qué? ¿Era por falta de valía? No, era porque yo no sentía que podía pedir ese puesto o sentir como, bueno, pues si no, ya tengo una experiencia, si no es aquí será en otra, pues me busco la vida porque aquí veo que no me están dando mi valor. Es decir, que la herida del alma lo que hace es sentir que la vida es de alguna manera injusta o que las personas son injustas, son egoístas, intentan aprovecharse de uno. Y no es cierto. La certeza es que cuando uno tiene una herida, todos tenemos una herida en algún tema, en este caso, en saber reconocer cuál es el propio valor, uno no admite menos que eso. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando por dentro esa debilidad sale, o sea, es como una capa que llevamos, como un traje, el traje de soy débil. Soy débil porque yo sé lo que valgo, pero no sé si los demás van a saberlo también. Igual no se están dando cuenta, o igual necesitan tiempo, o igual no valgo tanto como yo me creo. Claro, porque la herida hace eso. Las heridas hacen como sentir que aunque yo me lo pueda haber trabajado conmigo, desde fuera, puede que no se vea. Entonces vamos con miedo a tener voz, con miedo a pedir, con miedo a negociar, con miedo a todo lo que nos puede dar valor. ¿Por qué? Porque en el fondo, y así funciona esa capa de cebolla, en el fondo sentimos que realmente la herida lo que hace es, como sentimos esa debilidad, sentimos que de verdad que igual no valemos tanto como, como nos gustaría valer hacia el mundo. Y entonces siempre nos quedamos en esa sensación de inferioridad. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo del trabajo, ¿qué pasa? Que entonces, cuando por fin ese hombre decidió, ya porque, claro, porque yo ya estaba como enfurruñada, enfadada, ¿no? Pues bueno, pues como que me hizo, de nuevo volvemos a la energía de, venga, va, pues te voy a hacer caso, te voy a hacer el favor y te voy a entrar dentro. Y me puso en el único departamento que no quería ir, porque ese departamento ya me lo conocía. Es decir, ya era una dinámica y tenía un trabajo que yo ya había hecho anteriormente. Yo lo que quería era aprender cosas nuevas. Y yo había entrado en ese lugar para aprender cosas nuevas. Y me daban lo único que ya sabía hacer y que no iba a aprender nada. Claro, entonces fue como, sí, gracias, me has ascendido, pero me estás dando lo único que te pedí que yo no quería, que entraba para todo lo demás menos para eso. Bueno, pero bueno, tú quédate aquí un tiempo y luego pues veremos. Volvemos a repetir otra vez el patrón, ¿vale? Me conformo, me enfado, siento que ese hombre es muy injusto, pero es lo que hay y me conformo. Porque la herida hace eso, el que nos conformamos porque, y entonces vienen las excusas, bueno, pero siempre, igual no es ahora, pero más adelante seguro que tienes una oportunidad. Bueno, confórmate porque además no te están pagando mal. Bueno, el ambiente es bueno, la empresa es buena. Claro, uno encuentra, la mente encuentra 800.000 razones para conformarnos. Porque la mente lo que hace es trabajar para el miedo, trabajar para la debilidad y la herida,
¿Para qué? Para no tener que dar el paso que nos da miedo porque sentimos que ahí flaqueamos de decir, oiga, perdone, pero si no me va a dar el trabajo ahora, o no decir nada, decir, mire, mañana presento la carta de dimisión o buscarte algo y realmente, mira, usted no me valora, pero en esta empresa sí que me van a dar lo que yo quiero. Entonces, ahí se queda con su empresa y yo me voy a la otra. Es decir, realmente siempre hay puertas. Puertas que podemos abrir cuando realmente tenemos el valor de hacerlo. Lo que pasa es que la herida lo que muestra es esa debilidad, porque funciona igual que una herida de verdad. Es decir, cuando tenemos una herida duele y sentimos que esa zona donde tenemos la herida es una zona débil, que no funciona al 100%, porque tiene una herida. Claro, pero curar la herida, ¿qué es? Curar la herida no es esperar pacientemente a que se cure por sí misma y de golpe un día, ¡plim!, ya me funciona al 100%. No, o sea, no funciona así. Hay un trabajo, hay un esfuerzo y hay una constancia y sobre todo hay un dolor que atravesar. Porque las heridas emocionales, los patrones, funcionan de esta manera. Hay que atravesar el dolor. Y vuelvo al mismo ejemplo de la herida. Cuando uno tiene una herida de verdad, vamos a poner una herida que, claro, que te hace como vamos a poner una herida en el brazo, ¿no? Pues ¿qué pasa? No tenemos fuerza, no podemos mover bien el brazo, ¿no? Nos duele, ¿sabes? Es un foco donde sentimos que tenemos que tenerlo como protegido, a salvo, ponemos una barrera, ¿no? Es decir, siempre estamos pendientes de que nada dañe eso. ¿Qué pasa? Que cuando uno necesita una recuperación, ¿qué hace? Vamos al fisio o vamos al médico. ¿Qué es lo primero que nos hace? Nos hace un dolor que te cagas. Es decir, nos hace daño. Cuando nos cura una herida, duele. Pero ¿por qué aceptamos pasar el dolor físico? Porque ese dolor sí que lo aceptamos pasar. ¿Por qué aceptamos pasar el dolor físico? Porque entendemos, porque lo sabemos, porque lo vemos, que ese dolor dura, hay un pico, luego se va calmando, pero sé, o al menos espero, que sea para bien. Es decir, que estoy viendo cómo ese hombre me está curando la herida, me la está analizando, me está diciendo cuál es el siguiente paso, ¿no? Por eso acepto pasar por ese sufrimiento temporal para ir sanando poco a poco la herida. Luego, cuando ya la herida se va curando y tengo que hacer rehabilitación, ¿qué pasa? Que el fisio siempre llegamos a ese punto de decir, es que no puedo, casi con los lagrimones que se nos caen y el fisio, venga, una más. Una más. ¿Pero a qué podemos? Seguro que habéis pasado alguna vez por algo así. Físicamente, ¿no? Esa sensación de yo me quedo hasta aquí, no puedo. Pero que alguien te esté empujando, ese médico, ese fisio, ese terapeuta te esté empujando y te digas, venga, sí, haz otra. Claro, confiamos porque él es el experto. Y hacemos otra y hemos podido. Es decir, no nos morimos, no nos pasa nada y no nos caemos o no nos rompemos. Podemos. Porque esa persona sabe que puedes. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos no en el esfuerzo, no en un paso más, nos quedamos en el dolor. Las heridas emocionales funcionan de la misma manera, solo que no estamos acostumbrados a tener médicos del alma, dijéramos, bueno, o sí, es decir, hay personas, yo lo hago, ¿no? Yo tengo esa consulta y hay gente que sigue ese desarrollo, pero la mayoría de las personas no estamos acostumbradas a recibir ayuda y a recibir esos pasos de, venga, tú puedes hacer esto, porque la gente como no ve la herida, y es más cómodo quedarse en el patrón y quejarse. Es decir, cuando nos quedamos en el patrón nos quedamos en un victimismo. Nos quedamos en un victimismo de, bueno, es lo que hay. El victimismo no siempre tiene que ser el quejarse, sino el entender, el conformarnos. Es decir, el victimismo puede ser esa queja y no hacer nada, o el conformismo de decir, bueno, sí,
lo veo, lo sé, hago un esfuerzo pequeñito, pero no me pidas. La mayor gente es como, no, no, esto es demasiado, es que tú lo que me estás pidiendo es demasiado. Bueno, yo te estoy pidiendo que trabajes y cures ese patrón emocional atravesando esas emociones, es decir, bajando ese infierno de alguna manera, igual que bajamos a un mini infierno cuando a alguien nos cura una herida gorda y nos duele horrores, pero lo hacemos. Es decir, muchas veces traspasamos la herida del alma al espacio físico porque nos es más natural el sufrimiento en la vida, en la realidad, que el entender que si yo atravieso y trabajo con mi debilidad, con mi talón de Aquiles, esa realidad cambia. ¿Por qué? Porque la voy cambiando yo poco a poco, a pesar del miedo. Entonces, yo, claro, es un trabajo de ir sacando capas a esa cebolla y entender que a lo mejor he quitado 5 capas, pero siempre hay hasta un núcleo y a veces el núcleo se va de esta vida teniendo todavía esa pequeña herida. Es decir, claro, no será el heridote gordo, pero sí que será una mini herida. Pero hay que entender que los patrones emocionales, las heridas profundas, tienen un trabajo, al menos de toda la vida, aunque no siempre estamos en bucle, vamos evolucionando, pero es porque siempre hay cosas que no vemos, como yo. Es decir, yo siempre, claro, ¿qué pasa? Que yo trabajaba hace muchos años, cuando empecé a hacer ese trabajo, ¿no? el trabajo real, ¿no? de estar en una empresa. Claro, para mí, ¿cuál era un poco como el pensamiento? Estaba en un trabajo que era mucho de hombres, ¿no? Entonces, claro, el pensamiento era, bueno, es porque soy mujer. No es verdad. No, es porque no me doy mi valor. O sea, porque me estoy conformando con algo que no me corresponde. ¿Por qué? Porque luego venía gente, y mujeres incluso, que entraban nuevas en ese sitio, ¿no? Y que tenían el puesto que yo quería o el salario que yo quería y que yo me merecía. Además, porque además yo me lo había currado y entraban nuevos pidiendo el oro y el moro y se lo daban. Cuando yo tenía como que pedir y a mí me daban largas. ¿Por qué? Porque realmente no creía que me lo mereciera y no me ponía, o sea, no iba con esa seguridad de decir, mira, yo valgo esto. O sea, este es mi trabajo, ya lo has visto y esto vale esto. ¿Me dices que no? Ok. Y entonces una persona que se da su valor va y se busca la vida por otro lado y se va a sitios donde realmente reconozcan su valor. Cuando uno tiene una herida del alma no hace eso. No hace eso en el trabajo, no hace eso en las relaciones, no hace nada. En mi caso, yo, claro, con ese trabajo y mirando con perspectiva, lo que estoy viendo es ese subterráneo. Es decir, ese patrón subterráneo que ha sido la raíz de todo, de cómo he vivido yo mi vida desde esa herida. Porque yo he tenido trabajos buenos y realmente he tenido reconocimiento de decir, sí, sí, trabajas muy bien, pero nunca he tenido ese reconocimiento a nivel material, de dinero, como de crecimiento. ¿Por qué? Porque yo en el fondo he sentido como que no tenía la fuerza y el valor reales como para conectar con eso dentro de mí, para que se reflejara. Entonces, claro, la gente que no tenía esa herida como la mía, pues iba y de manera natural pues hace las cosas. Yo hay un ejemplo que pongo y para mí, ¿no? Desde mi herida, que es, como digo, lo de darme el valor que me corresponde, el sentir que realmente los demás pueden ver lo que yo valgo porque lo muestro y lo puedo demostrar, ¿no? Porque no es algo inventado, y el tener ese equilibrio entre lo que uno da y lo que uno recibe, que tiene que ser real. O sea, si yo te doy, pero no estamos hablando de 7 de 5 y yo de 5, sino que si yo hago un buen trabajo, también espero un buen salario, ¿no? Por ejemplo, si yo
en una relación doy 100, yo espero que esa persona dé 100. Ah, será su 100. Mientras yo seré mi 100. Es decir, aquí cada uno tiene que ser quien es, y siendo quien es, estar como a tope. Claro, si yo estoy dando 100 para demostrarte a ti, mira lo que valgo, mira lo bien que te va a ir que tenerme como pareja. Ya, mira lo que te sumo. Mira, te lo doy todo. Te lo doy todo a priori, y ahí es un tip de debilidad, te lo doy todo a priori sin pedir nada a cambio. Y a ver tú, pues, ¿qué me das a mí? Y con lo que me des, como yo soy súper agradecida, pues aunque me des 5, lo voy a agradecer con corazón. ¿Hola? O sea, vamos a ver. No, eso es un desequilibrio. Uno tiene que entender que tiene que sentir ese equilibrio interno. Pues yo lo he tenido en el trabajo, ¿no? Con el tema, pues eso, del salario, del darlo todo desde el minuto uno, sin antes poner esa condición de, vale, pero yo voy a darlo todo y yo sé todo lo que tengo que dar, pero ¿qué me vas a dar tú a cambio y me interesa o no? O sea, ahí empezamos ya a valorarnos de verdad, porque ya no es una cuestión de yo sé quién soy y lo que valgo, sino de actitud. Además, tengo la actitud de ese valor, esa energía, esa fuerza de no voy a aceptar menos de lo que yo siento que me merezco. Y punto. Y yo tengo un ejemplo que es todo lo contrario a mí, que me encanta y yo me lo recuerdo. Esos ejemplos van muy bien porque nos pueden ayudar a conectar con esa debilidad, porque la debilidad la herida del alma es una debilidad realmente. Es, es como Aquiles, o sea, es una debilidad, es un punto flaco que tenemos en subterráneo y que a veces no nos damos cuenta, por mucho que trabajemos en la autoayuda y por mucho que nos conozcamos y trabajemos en nosotros, claro, nosotros siempre nos confirmamos, porque nosotros al final somos, entre comillas, fáciles, porque si yo veo que he ido de A a B, yo me emociono. Es decir, y yo me pongo mi medalla. Oye, que pues lo he hecho, yo lo sé por dentro, yo sé mi verdad. Pero ponerla a práctica y llevar esa verdad a la realidad de la vida es donde tocamos de verdad la herida y donde la sanamos. Y es lo que más nos cuesta hacer, porque es un trabajo de vida. Yo tengo una amiga que salió de la universidad, ¿no?, con su carrera, y no tenía experiencia, cero experiencia. Y fue a parar a una entrevista de trabajo dentro de su ramo, es como el top. El número uno de empresa de ese ramo, el número uno que tenían cola de becarios. Es decir, todo el mundo de esa carrera que salía de la universidad quería ir a trabajar, a ser becario allí. Claro, la gente, claro, imagínate, ¿eso qué significaba? Que una persona que se da un valor normalito o bajo, ¿no?, o tiene una herida, ¿qué hace? Yo con poner un pie me da igual, vamos, yo pago. O sea, les pago, vamos, yo me ofrezco voluntaria, ¿no? Yo aquí en plan ONG. Pues sabiendo esto, ella fue a la entrevista, se sentó. Claro, ella había sacado muy buenas notas y era buena, o sea, era buena, era una carrera que le encantaba y realmente sentía que tenía mucho por ofrecer. Se sentó delante del tipo, un tipo que os digo que a lo mejor cobraba 100.000 al año, tipo así, o sea, un pastizal de estos hombres top. Top en el sentido de material. Y se sentó delante de él, entonces el hombre, pues bueno, estoy, no sé, hablando del currículum y tal, y entonces el hombre le dijo, bueno, este puesto está súper demandado y nosotros lo único que ofrecemos es o nada o como máximo podemos llegar a comprarte, o sea, pagarte la tarjeta de transporte público. Y ella
se le quedó mirando y le dijo, yo no trabajo gratis. Yo menos de 700 no, no voy a entrar en ningún trabajo. ¿Has visto mi currículum? Todo lo que tengo que ofrecer y encima estoy como de cero. Me puedes moldear a tu antojo y exprimirme lo que quieras. Bueno, pero eso te va a costar, para empezar, 700, con revisión, 6 meses. Claro, por dentro estaba pensando, Dios mío, no me estoy ni... O sea, claro, o sea, porque el miedo, dijéramos, la inseguridad interna de, ¿y si me estoy equivocando? Easy. El easy mental siempre intenta buscar puertas de salida, defensas, bueno, igual si me dice esto, pues flaquearé. O, claro, la mente siempre está buscando todas las posibilidades y todos los escapes. Pero ella, con esa seguridad y esa certeza de, bueno, pues mira, si no es en esto, pues no tiene que ser, será en otra cosa, pues igual tengo que empezar, vete a saber, ¿no? Claro, el hombre se quedó tan alucinado de esa seguridad en sí misma que la cogió y le dio lo que quería, pero le dio lo que quería en ese momento y a los 6 meses casi le dobló porque ella le dijo, ¿has visto lo que valgo? Pues ahora esto te va a costar tanto. Claro, porque esa persona no tiene una herida ahí y sabe lo que vale. Es todo lo opuesto a mi debilidad o mi herida. Una herida que a pesar de que yo lo veo, soy consciente con el pensamiento, a la práctica me sigue costando. Es decir, lo que no me cuesta es el entender y cuando estoy en un sitio donde no han tenido la oportunidad y no me están valorando, ir. Es decir, hasta o sea, cuando cambié de profesión y me puse ya a hacer esa vocación, ¿no? Y a conectar con mi herramienta, con mis capacidades psíquicas, ¿no? Permitirme el sentir que era suficientemente buena. Porque claro, yo conmigo, yo sé lo que valgo, o sea, yo soy como, yo a veces no me lo creo ni yo. Es decir, yo cuando hago muchas sesiones pienso, madre mía, ¿cómo puedo canalizar de esta manera? Soy una crack. Pero eso es como, estoy súper contenta conmigo. Pero luego no lo pongo de alguna manera en ese contexto, en esa realidad, como por escrito. No me lo permito. Me pierde la herida. Yo cuando empecé en un sitio y al principio, ¿qué pasa? Que dijeron, bueno, nosotros te dejamos una sala, te hacemos una publicidad, pero te promocionamos a un precio que era regalado. O sea, realmente. O sea, no voy a decir cifras, pero era como de cero a eso, poquita diferencia había. Pero bueno, yo pensé, bueno, estoy empezando, bueno, voy a coger práctica. Ok, en un principio uno puede hacer eso, es decir, cobrar un mínimo y decir, bueno, vale, porque entiendo que estoy pues poniendo un pie en algo totalmente nuevo. Pero ¿qué pasa? Que pasaron 1 año, 2 años y eso no cambiaba. Cuando yo decidí cambiarlo, ¿qué pasa? Que se solapaba el precio que yo decía a la gente, ¿no? Que venía. Es decir, claro, a mí la gente claro, con el boca a boca y todo venía y me decía, vale, ¿cuánto es la sesión? Le decía tanto, ¿vale? Entonces decían, ok. Pero ¿qué pasa? Que luego ellos o sea, colgaban la publicidad por otro lado, entonces me llamaba. Esa persona me decía, oye, que acabo de ver una publicidad por este otro lado y me están diciendo la mitad. Y claro, al final, ¿qué tenía que hacer? Claro, yo no estoy estafando a nadie. Es decir, que realmente yo tengo un precio ya asequible. Claro, lo otro ya era de hace 2 años. No tenía que ser. Claro, cuando yo le decía a la persona del centro, oye, ahora ya esto ya se ha quedado obsoleto, vamos a reciclarnos, ¿sabes? Vamos a ponerlo en su realidad. Claro, empezaba, no, porque esa persona le daba igual, porque solo quería su tanto por ciento y prefería 20.000 personas a un tanto por ciento bajo que tener a lo mejor las mismas personas o menos. ¿Por qué? Porque no me daba mi valor y sabía lo que valía, porque realmente había hecho sesiones conmigo y realmente sabía. Pero aún así, el miedo a no tener gente, el miedo,
pues ¿qué hacía? Pues de alguna manera, entre comillas, bajarse los pantalones y yo con él. Entonces, bueno, al final fui como intentando crecer en ese lugar y darme mi valor, pero no era un lugar donde me daban mi valor. Entonces, lo que sí que he aprendido con el tiempo es a cerrar capítulos de decir, no, hasta aquí, o sea, yo valgo más. Y irme sin nada. Es decir, irme sin me suelto de aquí, me voy aquí porque ya tengo un agarre. No. Es decir, de que al final llega un punto de saturación de decir, o sea, ya de ya de que te intenten aplastar y ahí decir, ah, tú no me aplastas. Y ahí sí que la herida, ¿no? Se queda un poco a un lado. Pero claro, es como llegar a una situación extrema. Y entonces salir de ahí. Salir de ahí sin nada y empezar de cero. Pero al empezar de cero también, claro, empezamos de cero sintiendo que, vale, qué bien, me he dado mi valor, sé lo que valgo, ¿no? Ahora me voy a poner por mi cuenta. Porque yo voy a poner un precio pues, que esté más o menos dentro del mercado, pero un precio bueno, ¿no? ¿Qué pasa? Que uno lo hace de boquilla. Es decir, sí, lo hace, pero luego, ¿qué pasa? Que el universo lo que hace es ponerte pruebas de cuánto vale realmente. Y al final, llegar a un momento de ser consciente de, ahora que tengo la oportunidad, que me he dado mi valor y tal, y estoy volviendo a hacerme a mí misma, yo solita, lo mismo de lo que me estaba quejando y de lo que me hizo salir de ese lugar. Es decir, que cuando uno, ¿no?, dice, bueno, pues ahora voy a darme mi valor, yo tengo la energía de, he trabajado siempre, lo he dado todo por los demás, ahora lo voy a dar todo por mí. Es decir, si yo he levantado empresas de alguna manera, departamentos de cero, puedo levantarme mi empresa y mi departamento de cero. Claro, pero no es lo mismo, porque ahí uno tiene que saber lo que vale, pero también demostrar y aceptar que tiene una herida que sanar y que tiene que atravesar ese miedo, el sentir como, ¿y si me equivoqué? ¿Y si no soy suficiente? Porque la herida nos habla y nos dice, igual no es suficiente. Tú sabes que no te has equivocado, pero claro, hay una debilidad allí que tienes que sortear, tienes que atravesar. Y la debilidad se sortea adentrándonos en ella, entendiendo que a pesar de la debilidad voy a bucear en esa debilidad y a encontrar mi fortaleza. Porque es una herida y las heridas se pueden curar con constancia, con superación, con paciencia y entendiendo cómo nuestros patrones nos conducen una y otra vez a eso como una oportunidad de hacerlo mejor y superarnos. Entonces, la conclusión es que las debilidades que todos tenemos, esa herida que subyace en todo lo que hacemos, porque al final es una sensación interna que emana de nosotros, aunque la mente tenga un discurso de no, es que tengo mala suerte o es que mira que esta persona lo que me ha hecho. No, no, no. Ahí, lo más importante, hay que ser responsables. La herida es responsabilidad nuestra y lo que nos sucede es responsabilidad nuestra, porque uno no puede controlar lo que nos sucede. Es decir, las cosas que entran en nuestro espacio, en nuestra realidad, no lo podemos controlar y no debemos, porque todo lo que nos sucede está dispuesto para que podamos conectar con esa debilidad y hacerla una fortaleza, convertirla en esa fortaleza conectando. Y si todo lo que me pasa está para ayudarme, no hace falta que controle lo que me pasa. Lo que tengo que controlar es la actitud con la que yo voy a vivir lo que me sucede. Puedo tener una actitud de debilidad o puedo tener una actitud de sé dónde está mi debilidad, me duele, me da miedo,
el enfrentarme a ella, pero entiendo que poco a poco iré curando eso, aprendiendo a curarla. Yo sé que mi debilidad está en conectar con mi verdadera fortaleza, con mi verdadero ser, con las herramientas que he traído y que yo sé que son increíbles, y el confiar que si yo lo sé, el de delante lo sabrá. Y si no lo sabe, igual es porque no nos tenemos que encontrar, pero no tengo por qué dejar o bajar ese listón para que la persona de delante, que a lo mejor está insegura o que yo he llegado a no tener nada y pagar por algo porque creía en ese algo, aunque no conociera a la persona, por ejemplo. Es decir, que a veces, por ejemplo, en mi caso, mi herida de la falta de valor hace que siempre priorice las necesidades de los demás, ¿no? Empatice más con las necesidades de los demás sin pensar si eso va en contra de mi propia necesidad. Es decir, ahí hay un desequilibrio. Pues yo estoy dispuesta y lo hago, aunque cuesta un montón, y trabajo en eso. Trabajo en eso y a veces me ha costado la vida decir, no, yo valgo tanto. Y si me va a decir que no, aceptar que bueno, pues igual no tiene que ser. Y muchas veces, cuando realmente lo he hecho y he conectado con esa debilidad y lo he hecho fortaleza, el feedback ha sido muchísimo más directo y positivo que cuando, de alguna manera, en ese tema que me toca la debilidad, me bajo los pantalones. Porque entonces ahí es cuando la gente, porque claro, porque siente que ahí hay algo extraño que no cuadra. Entonces siempre es mejor ir a por la herida, ir a atravesar esa debilidad sabiendo qué es lo opuesto a esa debilidad, qué tendría que hacer, teniendo ese referente, teniendo ese paso y viendo como que a pesar de que parece que estoy en aguas movedizas, entiendo que tengo la energía para salir y pisar luego tierra firme. No me voy a hundir, aunque lo parezca. Eso es solo la debilidad, eso es solo la herida. Pero yo puedo dar un paso más allá porque, como los fisios, tú puedes, venga, eres capaz. Entonces, siendo capaces de atravesar esa debilidad, curamos. Es el único proceso de sanación emocional que tenemos como seres humanos. Entender dónde está nuestra herida, nuestra debilidad, dónde están los patrones que nos impiden en esa repetición vivir las cosas sin ese miedo, sin esa debilidad, y aceptar que tengo que ir en contra de lo que mi mente en su sano juicio me está diciendo, pero que mis emociones, a pesar del miedo, saben que tienen que atravesar ese lodo. Así que bueno, hasta aquí el Instagram, el live de hoy. Como he dicho al principio, para los que no estéis conectados, hoy mi hermana no ha podido asistir, pero lo que vamos a hacer es, yo dejo esta conversación sobre las emociones, sobre los patrones, cómo influyen de una manera inconsciente en nuestra actitud ante la vida y cómo esa debilidad al final gana muchas veces la partida, y cómo lo que debemos hacer es ser fuertes y no permitir que gane todas las partidas. Ir ganando, aunque sean mini partidas o mini trozos, hasta llegar a terminar la partida en positivo con esa sanación y esa curación. Y a ver la semana que viene, bueno, qué nos cuenta ella, cómo lo ve ella y qué tipo de herramientas también puede ofrecer desde su lado, que nos puedan ayudar a atravesar esas debilidades y hacerlas fortaleza. Os agradezco muchísimo que hayáis estado presentes en este live y, bueno, a las personas que lo vean más tarde también, muy agradecida por vuestra presencia. Os recuerdo que podéis escribir comentarios, dudas, incluso si tenéis, bueno, en este caso alguna herida que intuís o que conocéis y un patrón, pues
podéis preguntar, podemos hablar de de los diferentes patrones de herida, ¿no? Y dar tips para conducirlos o reconducirlos hacia esa fortaleza. Entonces, bueno, sentiros libres, es vuestro espacio, está todo diseñado para vosotros, para conectar, ¿no? Nuestro proceso propio de transformación y ayudaros en el vuestro. Así que sentiros libres para compartir en ese espacio cualquier cosa eh, que queráis enfocar o darle un poquito darle un poquito de vida también. Lo dicho, que tengáis una feliz noche y os esperamos el martes que viene a las 20 horas. Un abrazo a todos.